Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Cristo, el cumplimiento de todo sacrificio. A través de la historia, hoy significativamente se celebra el día de la expiación, el día del sacrificio. A los judeo-hebreos lo llaman el Yom Kippur según su tradición, refiriéndose al día del perdón, al día del lamento y como celebración alrededor del mundo significativo. Pero miremos a través del Espíritu Eterno una realidad que siempre es presente, y esta realidad es el Espíritu de la vida, quien presente ante el Espíritu de la vida, sus acciones siempre recibe el justo juicio como pago o recompensa de sus acciones, por la cual no hay sacrificio que exista o que valga alguna pena ante la eterna presencia de la ley que siempre reina. Y a través de las historias en el Nuevo Testamento, esa ley como Espíritu Supremo se llama Cristo o es Cristo. Cristo representa al Espíritu de Dios, al Espíritu de toda perfección, al Espíritu de justicia, de verdad, de pureza, al abogado defensor, al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu eterno que siempre es presente en la vida, en las acciones de todo ser humano. Y a través de cada acción, en cada momento, cada día, cada ser humano demuestra la realidad de su vida. Si vive por el Espíritu de la vida, Cristo, o si vive por el espíritu de su vida, o el espíritu egocéntrico, o el espíritu de la muerte. A través de la historia tenemos la realidad, a través de la historia que antecedieron las historias del Viejo Testamento o del pueblo judeo-hebreo y sus tradiciones, tenemos la gran realidad del espíritu de la vida manifestado en una palabra: dharma, deber o justicia. Y aquellos quienes no vivían por dharma, por el deber o la justicia, la ley de la vida, vivían por adharma, la injusticia. Así vemos que si lo llevamos a las historias del Nuevo Testamento, diríamos: quienes viven por Cristo viven en el espíritu de la vida eterna, de la justicia, de la paz, de la hermandad, de la rectitud, de la verdad. Quienes no viven por tal realidad viven por el espíritu anticristo, que viene a ser todo lo opuesto a la vida. Aquí vemos entonces una realidad espiritual que siempre ha sido presente ante toda la historia de la humanidad y que a través de las historias del Nuevo Testamento se quiere compartir para siempre hacernos conscientes en nuestro presente de la presencia de la ley de la vida, para que conscientes de cada pensamiento, palabra y acción, entonces vivamos por el Espíritu de la vida, por Cristo, y quien unido al Espíritu de la vida, para Él no hay sacrificio, no hay arrepentimientos,
No hay todo tipo de rituales que una vez al año tenga que volver a hacer otro nuevo sacrificio para. No, porque una vez consciente de tal realidad, de tal espíritu, se vive, se responsabiliza uno. Por eso uno desarrolla en su vida espiritual el crecimiento en acciones diarias, en metodología, en práctica, para desarrollar el espíritu, la mentalidad, la capacidad, la fuerza, el ánimo, el interés, la motivación hacia siempre toda justa, perfecta, buena, sincera, pura acción. O se vive en el Espíritu de Cristo y se es, o no. A través del libro de Juan hay unas escrituras que nos hablan de esto y las quiero leer. Juan capítulo 16, verso del 8 al 11, nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia. Convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Para muchas personas, estos versos tienen que ver con eventos del futuro escatológicos. Y vamos a mirarlo a luz de la presencia de Cristo, a luz de la voz eterna del Espíritu de Dios. Cristo, quien es el que está hablando. Como claro nos dice el texto, inclusive en las palabras rojas, Jesús, según el texto, hablando de el abogado defensor, del Espíritu Santo, todo esto es sinónimo, está manifestando o revelando la realidad del Espíritu como esencia de Dios. La ley divina que es en todos y en todo. Y aquí entonces escuchemos con el Espíritu la voz eterna que nos dice en el verso 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando quien venga, el abogado defensor, refiriéndose a esa parucía, ese es el momento del entendimiento, la venida de lo espiritual, la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo, la venida del Espíritu Santo, la venida del abogado defensor, se está refiriendo al momento de ese entendimiento que uno dice: wow, ahora entiendo cuál es la nueva razón de mi vida. ¿Por qué debo cambiar? ¿Por qué debo vivir así? Ahora tengo una nueva conceptualización de mi presente y de la razón, propósito y enfoque de mi vida. Y en ese momento es que llegó, cuando se concientiza del espíritu de la vida eterna y se cambia para vivir por Él. Cuando Él venga, cuando esa realidad suceda en tu presente, porque siempre el momento aceptable y el día de salvación siempre es ahora, en aquel que lo recibe, en aquel que lo entiende. Y así es como históricamente estos textos, 2000 años atrás, estaban hablando de este espíritu cuando viniese, cuando venga, y para nosotros es un práctico presente al ser entendido. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios. ¿Ves? Porque cuando el Espíritu de Dios vino a través del Evangelio de Jesús, en un proceso natural fue convenciendo
de la magnitud y poder de Dios o del Padre, que vino a concientizarlos y a responsabilizarlos en su presente de la vida del reino, de la vida no de un reino, de un templo, de unas tradiciones, no, de la vida del reino del Padre, de una realidad interna, del espíritu de la vida, de amor, de hermandad, de felicidad, de paz, de justicia, de respeto, de sinceridad, de amor, de verdad, de compasión, de misericordia. Ese era el reino del Padre que estaba siendo presentado y era presente. Y cuando los discípulos entendieron esa realidad, ahí vinieron a conocer la justicia. Y por eso entonces, ahí, como nos dice el texto, vuelvo atrás, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia. ¿Ves? Ahí vemos la justicia al entender la revelación de la vida justa. Y el juicio que viene. El juicio siempre viene porque quien no vivió por la justicia, entonces permaneció en la injusticia. Es quienes no aceptaron la luz del evangelio, quedaron en las tinieblas. Quienes no resucitaron de la muerte espiritual quedaron muertos espiritualmente y por ende reciben naturalmente sus recompensas. Y así entonces el texto continúa diciendo del pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán, mas el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Quien gobernaba al mundo se refiere al espíritu de la muerte o el espíritu egocéntrico que reinaba en las conciencias y corazones de aquellos que se negaban a hacer la voluntad del Señor. En Cristo ya no hay más sacrificios y por eso vivamos en Cristo para vivir la vida eterna siempre.